Bienvenidos a este nuevo módulo de Teología de la Reforma. Vamos a estar, como siempre, viendo 4 clases acerca de este importante tema. Quisiera decirles que el enfoque del módulo no es tanto a la historia de la Reforma, sino a la teología de la Reforma. Es decir, el enfoque tiene que ver más con lo que los reformadores enseñaron, con su teología, con su doctrina, que con la misma historia de la Reforma. Arrancamos con este versículo, estos versículos que están en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese texto es muy importante porque nos recuerda que como hombres siempre estamos llamados, o más bien, siempre estamos tentados, más bien, a desviarnos hacia la corriente de este mundo, ¿no? Siempre estamos tentados a terminar tomando la forma que el mundo nos quiere dar. Por eso dice: no os conforméis a este siglo. Recordemos que allí la palabra siglo también se traduce mundo y nos habla acerca del sistema pecaminoso del mundo. No nos debemos adaptar, no debemos tomar la forma que el mundo nos quiere dar, es lo que dice el apóstol Pablo. Dice: yo les ruego que por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo y no se conformen a este siglo, sino que se transformen. ¿Cómo nos transformamos nosotros? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento, es decir, por la palabra de Dios, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es una realidad que la iglesia siempre se ve tentada a tomar la forma que el mundo le quiere dar. Y lo hemos visto a través de toda la historia de la iglesia. En tiempos antiguos fue igual. Como hemos estado viendo en el módulo de historia de la iglesia paulatinamente fue apartándose de la doctrina apostólica y fue tomando la forma de este mundo. Su teología, su doctrina y también su práctica empezaron a tener un carácter más mundano que bíblico. La iglesia empezó a apartarse de los postulados bíblicos y empezó a tomar la forma de este mundo. Y no se renovó por la palabra de Dios. Y nosotros vimos, cuando vimos el módulo de historia de la iglesia, pues aprendimos cómo la decadencia de la iglesia no fue de un día para el otro. La decadencia de la iglesia, la inmoralidad de la iglesia, todo lo que terminó siendo la iglesia para 1400, 1500, pues fue el resultado de pequeños pasos apartándose de la doctrina bíblica y adaptándose a este mundo. Y es lo que Pablo nos dice en estos versículos, por eso lo tomamos como un versículo clave de este módulo, que nos recuerda que no podemos tomar la forma de este mundo. Esto pasó, la iglesia empezó a adaptarse al mundo, a tomar la forma del mundo y a hacer lo que el mundo le decía, a tener los mismos intereses del mundo, a tener las mismas prácticas del mundo, a tener el mismo diálogo del mundo, a tener los mismos deseos del mundo, y terminó siendo una iglesia mundana, una iglesia entregada a este mundo. Y eso fue lo que pasó en medio de la iglesia, al punto que la iglesia se apartó, se corrompió en su doctrina y en su práctica de una manera terrible. Y lo que conocemos hoy como Reforma Protestante fue precisamente la obra soberana de Dios, que en su misericordia trajo reforma a la iglesia en medio de la más profunda decadencia de la iglesia. Dios obró soberanamente una reforma en el mundo, y eso es lo que conocemos como la Reforma Protestante. Ahora, esa reforma, ¿qué quiere decir esa palabra reforma? Reforma quiere decir volver a la forma, ¿cierto? Pues volver a tomar la forma que Dios le dio a la iglesia.
Y eso es lo que tenía que hacer la iglesia. La iglesia tenía que hacer un alto y volver a la forma, como Jeremías lo dice. Recuerdan que dice, paraos en el camino y mirad las sendas antiguas. Y eso era lo que tenía que hacer la iglesia. Pues Dios operó de una manera sobrenatural esto en su iglesia. Dios intervino en la historia y produjo una reforma en la iglesia. Lo maravilloso es que si nosotros vamos un poco a la historia de lo que es la reforma, pues Dios levantó a diferentes hombres en diferentes naciones con el mismo deseo de reforma. Y eso es sorprendente porque estamos hablando de 1500, un tiempo en donde no había muchos de los medios de comunicación que hoy en día tenemos. Un tiempo donde no era tan fácil comunicarse con personas que vivían lejos. Sin embargo, a pesar de las distancias, a pesar de la dificultad de la comunicación en ese tiempo, pues Dios levantó muchos hombres en diferentes partes con el mismo deseo, con la misma gana, con el mismo anhelo de reforma en la iglesia. Y podemos hacer una lista, obviamente no completa, pero sí de algunos personajes. Por ejemplo, Martín Lutero. Dios levanta a este hombre que era un monje en Alemania, ¿recuerdan? Juan Calvino, que aunque era francés y empezó allá en su ciudad, en su país natal, que es Francia, su mayor obra la realizó en Ginebra, Suiza. Fue un reformador maravilloso, un teólogo que ordenó sistemáticamente mucho de la teología en un libro. Y este hombre también fue una gran bendición para la reforma protestante. Otro fue Zwinglio en Suiza. Otro fue John Knox en Escocia. Este John Knox también fue un muy conocido en Escocia por la reforma. Y al igual que ellos, pues nosotros aquí nos tardaríamos toda la clase mirando la cantidad de teólogos, sacerdotes, monjes, creyentes en diferentes lugares que sin poner, sin haberse puesto de acuerdo en qué es lo que iban a decir o a pensar, finalmente todos estuvieron de acuerdo en la reforma de la iglesia. Una reforma que a pesar de las distancias fue muy parecida en todos los lugares. Y hay un ingrediente importante de por qué ellos pudieron reformarse casi de la misma manera en diferentes lugares y aunque eran diferentes hombres, diferentes personas. Y es el hecho de que la iglesia, el deseo de reforma de la iglesia era volver a lo que la escritura dice. Entonces no importa en qué lugar estuviesen, ellos querían volver a lo que la Biblia había dicho, a lo que la escritura decía. Ellos tenían una norma de fe y conducta que es la Biblia. Y al todos querer volver a la forma que Dios dio originalmente a la iglesia a través de las escrituras, pues finalmente esa reforma se pudo dar en muchos lugares. Obviamente que entre ellos habían algunas diferencias, pero en lo más importante siempre estuvieron de acuerdo. Y hay 5 principios en los que coincidieron esos hombres que son importantes, que podemos decir que son la medida de la verdadera doctrina bíblica y que fueron defendidos por estos reformadores. Y la idea es que a través de este módulo estudiemos un poco esos 5 postulados de la reforma que son principios bíblicos, que son principios fundamentales de la fe del creyente verdadero. Entonces, a medida que estudiamos este módulo, vamos a ver esas 5 doctrinas que son comúnmente conocidas como las 5 solas y que vienen a ser las 5 doctrinas bases de la reforma y que son muy importantes para nosotros hoy. Son 5 doctrinas muy importantes que la iglesia debe conservar siempre y por eso vamos a estar viéndolas. Obviamente, como no tenemos sino 5 clases, vamos a tener que en una clase, 4 clases, vamos a tener que en una clase trabajar 2 de esos principios, ¿no? Entonces vamos a dividir este módulo en 4 clases de la siguiente manera. Este es el contenido. Lo primero, el primer
la primera clase que vamos a estar viendo es la sola gracia. Vamos a hablar de la gracia, de por qué la salvación es por gracia y la importancia de esa doctrina que es clave en la iglesia cristiana. En la segunda clase estaremos hablando de sola fe y vamos a estar ahondando este tema de la fe como el medio, ¿no? El medio por el cual Dios salva. Luego vamos a hablar de la sola escritura. En la tercera clase vamos a ver la importancia de que la iglesia tenga una sola norma de fe y conducta. Y finalmente estaremos hablando de solo Cristo y solo a Dios la gloria en la última clase. Esas van a ser las 4 clases de este módulo. Y yo quiero que avancemos por la primera de estas enseñanzas, que es acerca de la sola gracia. Ese es el tema de la clase de hoy, solo gracia. Y vamos a hablar, obviamente, de la gracia como un punto importante de la reforma. Vamos a estar hablando de la gracia como un punto importante de la doctrina reformada y de la doctrina bíblica, obviamente. Entonces, primero que todo, recordemos el texto que va a ser nuestra base. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, quisiera empezar recordándoles que en este texto Pablo nos confronta con la verdad que veníamos hablando hace un momento, de que la iglesia suele terminar conformándose a este mundo, y que es un llamado de atención de Pablo para que nosotros como iglesia no nos dejemos llevar por esa tentación de tomar la forma del mundo, sino que nos renovemos, nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ahora, para lograr esa transformación de nuestro entendimiento, debemos nosotros ir a la palabra, ¿no? La única forma de transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento es a través de la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no hay esa renovación de nuestra mente. Y es eso precisamente lo que hicieron los reformadores. Es eso lo que unió la reforma y la que la hizo una reforma sostenible, que todos los grupos y personas que tenían deseo de reformar la iglesia tenían un manual, que es la Biblia. Y en esa Biblia, una de las primeras cosas que era importante era este tema de la sola gracia, ¿no? La gracia de Dios se define como el favor inmerecido de Dios, así lo hemos escuchado siempre. Sin embargo, la definición de gracia es mucho más que eso, porque nosotros no solamente no merecíamos la salvación, sino que más bien nosotros merecíamos la condenación. Es decir, no éramos simples inocentes o simples personas neutras a las que Dios les hace un regalo, sino que éramos más bien enemigos de Dios, a los que Dios en su gracia, en su misericordia, les otorga la salvación. Y eso es mucho más que un don no merecido. Eso es mucho más, porque estamos hablando de algo que Dios hace en favor de alguien que era su enemigo. Nosotros éramos sus enemigos. Y lo que vamos a hacer primeramente es a mirar cómo esta doctrina es base, o es más bien fundamental dentro de la Escritura, y cómo se levantaron a través de la historia personas que quisieron desvirtuar la gracia o desvirtuar el hecho de que la salvación era únicamente por gracia. Y quiero hablarles precisamente, para entrar en materia en este punto, de dos contradictores de la sola gracia, ¿cierto? Es decir, estamos diciendo que la doctrina bíblica dice que es solamente por gracia que somos salvos. Sin embargo, en la historia de la iglesia se han levantado dos corrientes de pensamiento que son contrarias a esa sola gracia. Obviamente de estas se desprenden muchas más, pero estas son importantes dentro de la historia y quiero que hablemos un poco de ellas. Hay dos doctrinas en la historia de la iglesia, o más bien dos falsas doctrinas que quisieron permear la iglesia.
La primera de ellas es el pelagianismo. Ahí tenemos el primer puntico ahí es el pelagianismo. ¿Qué es el pelagianismo? Es la doctrina de un hombre que se llamó Pelagio. Por eso su nombre, ¿no? Pelagianismo. ¿Quién era Pelagio? Pues era un monje británico nacido a mediados del siglo IV. Tenía un gran celo por la moralidad, por la autodisciplina, por el ascetismo, por la autosuperación cristiana. Y ese celo le llevó a exagerar la cosa y despegarse de la doctrina de la gracia. Él empezó a exaltar o a resaltar el hecho de que el creyente puede vivir de una manera agradable delante de Dios y se olvidó de la gracia de Dios. Él enfatizó tanto en la moralidad que se desprendió del Evangelio. Entonces esa fue la doctrina de Pelagio, ¿no? Este hombre carecía de la comprensión bíblica del principio de la sola gracia. Sostenía que la naturaleza humana tiene la capacidad de vivir una vida santa delante de Dios. Imagínense. Es decir, este hombre decía, los hombres se pueden salvar a sí mismos. Los hombres se pueden justificar guardando la ley de Dios. Eso decía este monje. Y nosotros sabemos por la Biblia que esto es imposible, en realidad. Que la Biblia enseña que el hombre, después de la caída, está muerto en sus delitos y pecados, es enemigo de Dios y es esclavo del pecado. Eso es lo que la Biblia dice. Sin embargo, esa herejía pelagiana encontró personas dentro de la iglesia que la aceptaron, que la creyeron y que empezaron a enseñarla, y esto se viene a convertir en un cáncer dentro de la iglesia y se expandió por muchos lugares. Y la iglesia se corrompió en ese sentido, en esa manera de pensar de Pelagio. Sin embargo, también Dios levantó personas, hombres que se levantaron contra el pelagianismo. Uno de ellos, y que fue un gran contradictor de Pelagio, fue Agustín de Hipona. Si nosotros hemos leído un poco acerca de Agustín de Hipona, él se levantó contra la doctrina de Pelagio y él habló de la doctrina de la sola gracia. Agustín de Hipona escribió libros, tratados, cartas, a través de las cuales se levantó contra ese movimiento de Pelagio y llamó a la iglesia a renovar la mente con la palabra de Dios. La Biblia dice que solamente es por gracia, que no es por obra, sino solo por gracia. Y esa herejía, aunque fue combatida y finalmente sabemos que la iglesia prevaleció en la sana doctrina, esa herejía se extendió en muchas sectas. Y aún hoy podemos decir que en alguna parte del mundo evangélico el pelagianismo es una realidad, ¿no? Entonces, esa fue la primera, dentro de la historia de la iglesia, podemos decir que es una de las primeras doctrinas que atentan contra la sola gracia. La otra es el semipelagianismo. ¿Qué es el semipelagianismo? Pues como su nombre lo indica, ¿no? Es que no es pelagianismo completo, ¿cierto? Realmente el semipelagianismo es el intento de reconciliar la teología bíblica que predicaba Agustín de Hipona, la doctrina bíblica que predicaron los apóstoles, esa doctrina bíblica de la sola gracia, reconciliarla con la falsa doctrina de Pelagio, ¿no? Entonces, fue una mezcla. Y uno de los promotores de este semipelagianismo fue Jacobo Arminio. Esto fue en el tiempo de la Reforma, después de la Reforma. Este Jacobo Arminio defendió ese semipelagianismo, hizo esa mezcla, ese intento de conciliar estas dos posturas. Y por eso también se le conoce a esa doctrina como el arminianismo. Y es básicamente la enseñanza de la Iglesia Católica Romana. ¿Qué piensan los semipelagianos o el semipelagianismo?
creen que la gracia es un auxilio de Dios que nos da para responder a nuestra vocación, a nuestro llamado de llegar a ser hijos adoptivos. Es decir, ellos piensan que la salvación es la obra del hombre ayudado por Dios. ¿Sí? Ya no como Pelagio que decía, el hombre se puede salvar a sí mismo solo, sino que este semipelagianismo dice, el hombre se puede salvar a sí mismo con la ayuda de Dios. Esa es prácticamente la doctrina semipelagiana. Y es mucho lo que enseña la Iglesia católica en este tiempo. Obviamente, los reformadores del siglo XVI insistieron en que solamente la Biblia enseña que es la gracia de Dios, que no es la obra de Dios y del hombre, sino es solamente la obra de Dios, que no es el hombre con la ayuda de Dios, sino que es Dios soberano el que salva. Entonces allí tenemos esa otra falsa doctrina que fue enseñada en tiempos después de la Reforma. Prácticamente la Reforma habló de la salvación como un don de Dios, solamente por la gracia de Dios, lo mismo que la Biblia nos enseña. Entonces, ser salvos por gracia significa que es un regalo. Nosotros realmente nada damos, nada hay en nosotros, los hombres, que merezca la gracia de Dios. De otra manera, pues, no sería gracia, no sería gratis, ¿cierto? Y para entender nosotros o para comprobar nosotros que la Biblia enseña que la salvación es exclusivamente una obra de la gracia de Dios y nada más que de la gracia de Dios, pues yo quiero que veamos lo que es la salvación y a través de lo que es la salvación podamos identificar si es obras o es solamente gracia, o es una mezcla entre obras y gracia, si es mérito del hombre o es un don de Dios. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Entonces, para entenderlo vamos a examinar lo que es la salvación. Ahora, para examinar la salvación, recordemos que hay un orden de salvación. La salvación, llamémoslo así, es un paquete completo, ¿no? Que viene con todo lo que la Biblia dice que viene, ¿no? Y a esto se le llama el orden de salvación o el ordus salutis. El orden de salvación. ¿Y a qué se refiere ese término? Pues a todos los elementos que componen la salvación, que hacen parte de la salvación. Y yo quiero que examinemos cada uno de ellos para que podamos comprobar cómo cada uno de ellos nos muestra que la salvación no puede ser otra cosa que la gracia de Dios. Entonces vamos a ir avanzando por medio del orden de salvación y vamos a estar examinando cada uno de estos punticos. Primero vamos a hablar de la elección. Recordemos que son 8 esos elementos del orden de salvación. Vamos a hablar de cada uno de estos 8 elementos. El primero que encontramos en este orden es la elección. Entonces, la elección es un tema muy interesante porque la Biblia lo trata. Y esto es importante, que de pronto si algún creyente nos oye y dice, yo no creo en la elección, y de pronto ya está pensando en detener la clase y no escucharla, quiero decirle que la elección es un tema bíblico que está allí, que no podemos quitarlo de allí. Recordemos que estamos llamados a creer lo que la Biblia dice, no lo que nosotros entendemos o lo que a nosotros nos parece, sino lo que la Biblia dice. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. No podemos quitar un pedazo de las escrituras. Y cuando hablamos de elección, vemos que la Biblia está llena de doctrina donde nos muestra la elección. Entonces, como creyentes debemos reconocer que si un tema está en la Biblia, debemos aceptarlo, y no solamente aceptarlo, sino creerlo. Creerlo como está en la escritura. Entendámoslo o no lo entendamos. Hay muchas cosas que no entendemos, pero no por ello no lo vamos a aceptar. Entonces, tenemos ese primer punto que es la elección, y vamos a ir viendo cómo es que la Biblia enseña la elección. La elección de los santos es la manifestación de la misericordia de Dios. No es un asunto nuestro de hombres, sino es la manifestación de la misericordia de Dios, por medio de la cual
Él determina rescatar una multitud de personas de toda tribu, naciones, lenguas, para que sean su pueblo, su iglesia, y para que Él sea su Dios. Entonces es una determinación de Dios, soberana de Dios, donde Él elige a un pueblo para sí. La salvación de los creyentes es el desarrollo en el tiempo del plan de Dios, ¿no? Dios lo planeó allá todo en la elección y luego en el desarrollo del tiempo, pues vemos cómo los creyentes son salvos conforme a ese plan de Dios. Entonces la lección nos recuerda que la salvación es solo por gracia, porque nosotros fuimos elegidos antes de que el mundo fuera. No fuimos elegidos ya después de haber vivido, pues, o después de ser personas aquí en esta tierra, sino que antes de que todo esto fuera, Dios ya había elegido una iglesia. No habíamos hecho ni mal ni bien para que Dios eligiera al uno y no eligiera al otro, ¿no? La elección es un tema que en la Biblia vemos que es desde antes de la fundación del mundo. Y dice Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces miren por qué este texto es importante. Primero nos dice que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Esto dice gracia soberana. ¿Qué es lo que está diciendo este texto? Que no nos escogió por nosotros, sino por su soberana gracia. Entonces la lección nos habla de la gracia de Dios. Estamos hablando de la gracia. Estamos viendo cómo cada uno de los elementos del orden de salvación nos muestran que es así, que la salvación es solo gracia. Si la salvación fue determinada por Dios antes de la fundación del mundo, no puede ser por obra, porque no habíamos hecho ni bien ni mal, ¿cierto? Entonces, ni siquiera podemos decir que Dios nos ha previsto que nosotros tendríamos fe o que ha previsto que tendríamos buenas obras, porque eso sería decir que Dios nos escogió porque sabía que un día le íbamos a escoger a Él. Y eso es obviamente eso es contra la Escritura. Por ejemplo, el apóstol Juan dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Miren que no fue al revés. No dice que Dios nos amó porque nosotros le amamos primero, no. Sino al revés, dice que nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Y Jesús también dijo, no me elegisteis vosotros a mí, ¿recuerdan? Sino que yo os elegí a vosotros. Miren cómo es la cosa. O sea, si usted elige a Dios, es porque Dios lo eligió primero. Si usted ama hoy a Dios, es porque Dios lo amó primero. Y eso es gracia soberana. Eso es maravilloso. Y lo que dice el texto allí en Efesios es que fue por el puro afecto de su voluntad, solo por su decisión. Entonces, ese concepto de que nosotros, a veces los cristianos tienen el concepto de que hablar de la gracia y hablar de la elección por la pura gracia es como incitar al creyente al pecado. Pero ese texto no nos está diciendo eso. Ese texto nos dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La elección, la gracia de Dios, no es una excusa para pecar. Es una razón para vivir una vida santa, consagrada para Dios. Y es lo que la Biblia nos enseña. Así que no le temamos a la doctrina de la elección. No le temamos a la doctrina de la sola gracia, porque la sola gracia es lo que la Biblia enseña. Entonces, lo primero dijimos en el orden de salvación es la elección, y la elección nos muestra que es solamente por gracia la salvación. El segundo elemento que tenemos es el llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz. Y esta es una doctrina muy interesante porque el llamamiento eficaz nos dice que somos llamados eficazmente por Dios. Los que somos realmente, los que hemos sido escogidos, pues Dios nos llama en un momento de manera eficaz.
Es decir, que no podemos resistir, por eso también le llaman la gracia irresistible, ¿no? Porque no podemos resistir el llamado de Dios. Recordemos que hay dos llamados, ¿no? El uno es un llamado externo que se le hace a todos los hombres le llama al arrepentimiento. Pero el otro es el llamado interno o el llamamiento eficaz, que es el que estamos viendo, que no es otra cosa que el llamado de Dios a todos sus elegidos, por el cual ellos son transformados, renovados y vueltos a Dios. Entonces de eso es que estamos hablando. Y si la Biblia enseña que nosotros nacemos muertos en delitos y pecados, pues obviamente nosotros no podemos reaccionar al llamado, ¿sí? No, un muerto no puede reaccionar en favor de un llamado, ¿no? Y los hombres, si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pues no pudimos habernos levantado y acudir al llamado de Dios, porque nosotros no tendríamos vida, no tenemos vida. La única forma de que hubiésemos podido acudir a Dios es que Dios interviniera en nosotros, y a esto le llamamos el llamamiento eficaz. La Confesión de Fe de Westminster nos enseña acerca del llamamiento eficaz, y quiero leer textualmente lo que dice. A todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, y solamente a ellos, le agradó en su tiempo señalado y aceptado llamarlos eficazmente por medio de su palabra y espíritu, de aquel estado de pecado y muerte en el que están por naturaleza al estado de gracia y salvación por medio de Jesucristo, iluminando sus mentes espiritual y salvíficamente para entender las cosas de Dios, quitándoles su corazón de piedra y dándoles uno de carne, renovando sus voluntades y determinándoles a hacer lo que es bueno por su poder todopoderoso, y acercándoles eficazmente hacia Jesucristo, pero de tal manera que vienen muy libremente, pues por la gracia de Dios están en la disposición de hacer lo bueno. Entonces miren cómo ahí vemos esa obra de Dios que ilumina al hombre, que le da vida en Cristo, que lo renueva de tal manera que él pueda acudir al llamado de Dios. Es lo que pasó con cada uno de los creyentes. Cuando Dios en su soberana voluntad, en su tiempo determinado, nos llamó. Y cada creyente tiene una historia que contar acerca de su llamado. Unos fue en un momento muy difícil de su vida, otros cuando estaba en lo mejor, ¿cierto? Pero cada uno de nosotros fuimos convencidos por la obra del Espíritu Santo. Algunos pueden decir que nunca quisieron ser creyentes, que se burlaban de los creyentes, pero cuando Dios decidió llamarnos eficazmente ese día, pues nosotros acudimos a ese llamado. Fue Dios quien nos encontró y a su debido tiempo nos llamó con su irresistible poder. El hombre por sí mismo nunca buscaría a Dios, ya que su inclinación a causa de su naturaleza pecaminosa siempre es el mal. El hombre es enemigo de Dios. El hombre es enemigo de Dios por herencia y por decisión. Entonces, el hecho de que nosotros hayamos acudido a Dios libremente es un milagro, es una obra de Dios. Es esa obra la que nos da arrepentimiento, la que nos da fe. Es el cumplimiento de su misericordia, de su voluntad. Y tenemos ahí una cita aquí en 1 de Pedro 2:9 que dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Ese es el llamado eficaz. Dios nos llama de las tinieblas, de la oscuridad, del pecado, de la esclavitud, a la luz de su palabra, a la luz de la fe, a la luz de la vida eterna. Y es por la gracia de Dios que nosotros acudimos. El llamamiento eficaz nos recuerda nuevamente que la salvación solamente puede ser por la gracia de Dios. El siguiente punto de nuestro orden de salvación es la regeneración. Y la regeneración es el milagro en el cual Dios da vida a los muertos. Recordemos que después de la caída todos estábamos muertos.
Todos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Nacemos, la Biblia nos describe así, muertos. Nos dice que somos ciegos, que somos sordos, que no escuchamos, que no vemos. Pero Cristo nos dio vida. Entonces, cuando Cristo nos da vida en la regeneración, primeramente nuestros sentidos espirituales son abiertos para oír la palabra y venir a Cristo y ser salvos. Cuando Cristo nos da la vida, pues nosotros podemos oír la palabra, creerla y entenderla, y podemos venir a Cristo para salvación. La razón de que la gracia sea tan importante dentro de la teología cristiana es que la salvación únicamente puede ser por gracia para el hombre, porque el hombre es un pecador. El hombre está muerto, el hombre es ciego, es sordo, y solamente por la obra de Dios puede ser salvado. El hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. Por eso la salvación es por gracia, porque el hombre es incapaz. Así que la regeneración también nos recuerda que es gracia. Regeneración es darle vida a los muertos. Ahora la pregunta es, ¿cómo un muerto se puede dar vida a sí mismo? Es imposible, ¿cierto? Le pueden dar muchos consejos, le pueden decir muchas cosas, pero no se puede salvar a sí mismo, no tiene vida. Lo mismo podemos decir de la salvación. La salvación es una obra externa, no fuimos nosotros los que nos salvamos. Ninguna persona que se murió físicamente puede resucitarse, puede darse vida. Necesita de un agente externo, y en este caso fue Dios. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos. Y es lo que la Biblia enseña en muchos pasajes. Por ejemplo, veamos Juan capítulo 3, versículos 3 al 8, que dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Recuerdan a quién le dijo esto? A Nicodemo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces miren cómo esa regeneración es indispensable para la salvación. Jesús dijo: si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento, como dice ese texto, como nos muestra allí Juan, es un nacimiento de Dios, no tiene que ver con nosotros. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es. No puede salvarse porque nació de un cristiano. Nosotros nacimos siendo pecadores, así seamos hijos de cristianos. La realidad es que somos pecadores. Y solamente la gracia de Dios nos puede hacer nacer de nuevo, regenerarnos. Y eso es maravilloso, que la salvación es un regalo de Dios que Él nos ha dado en Cristo. Y es interesante también notar que dice que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni de dónde va. Y dice que así es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una obra de Dios. Dios sopla cuando quiere y de donde quiere y como quiere. Dios da vida a los muertos. Y es su obra la que le permite a la iglesia crecer. Nosotros predicamos el Evangelio, pero es Dios el que transforma el corazón. Es Dios el que renueva las vidas. Es Dios el que da vida a los muertos. Así que nosotros solamente esperamos en Dios, confiamos en Dios, predicamos su Evangelio y es Dios el que da vida. Y esto nos debe motivar a predicar el Evangelio. Nunca se nos mandó a nosotros a darle vida a los muertos, porque nosotros no tenemos vida. El que tiene vida es Dios. Lo que se nos llama es a predicar el Evangelio. Dios le da vida a los muertos a través del Evangelio. Nosotros, como el profeta Ezequiel, recuerdan que Dios le dice, profetiza, ¿cierto? Y en medio de su profecía, Dios le dio vida a los huesos secos. De la misma manera, la Biblia nos llama a nosotros a profetizar, es decir, a proclamar el Evangelio. Eso es profetizar, proclamar la palabra de Dios.
Y cuando profetizamos, o más bien cuando predicamos la palabra de Dios, como está escrita, cuando predicamos el Evangelio, Dios hace la obra, Dios da vida, Dios es el que salva. Y esa es la regeneración. No nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de predicar, de evangelizar, de hablar, de utilizar los medios que tenemos de comunicación para llevar el mensaje del Evangelio. No importa si nos ve una, dos, tres personas. Hagamos lo que tenemos que hacer como creyentes porque es Dios el que da vida. Nosotros no sabemos lo que Dios está haciendo a través de lo que estamos nosotros trabajando. Así que hagamos la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces la regeneración, que es el mismo nuevo nacimiento, es una obra de Dios y no puede ser del hombre. Así que este punto también nos recuerda que es solo por gracia. Pasemos al siguiente punto, que es la fe. La fe. Entonces podemos decir con toda libertad y sin temor a equivocarnos que somos salvos por gracia por medio de la fe. Lo dice la Escritura. Y que esa fe no es una cualidad propia de nosotros los hombres, o no es una obra buena de nosotros los hombres, sino que es un regalo de Dios que nos es concedido. Ahora, también es importante notar que nos es concedido no porque lo merezcamos, ¿cierto? Sino por la sola soberana gracia de Dios. Entonces, todo esto nos recuerda que la fe no es nuestra. Porque la Biblia dice que somos salvos por la fe. Entonces cualquiera podría decir, bueno, los que tienen fe van a ser salvos, ¿cierto? Los que tienen esa cualidad, esa cualidad, pues van a ser salvos, los que no, no. Pero la realidad es que los hombres somos pecadores y ninguno de nosotros tiene esa fe. La fe es un regalo de Dios. Y solamente por ese regalo de Dios el hombre puede creer para salvación, puede creer de una manera salvífica. Y es lo que nos enseña el apóstol Pablo en Efesios 2, 8 al 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí en este otro punto, en este cuarto punto, pues podemos ver de nuevo que la salvación solo puede ser por gracia, porque el que da la fe, que es el medio por el cual somos salvos, es Dios. No somos nosotros, no son nuestras cualidades, no son nuestras buenas obras, sino que la gracia es un don, un regalo de Dios, y Dios al que quiere lo da. Entonces decimos que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esa fe no es nuestra, es un don de Dios. Y finaliza el apóstol diciendo, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces la pregunta es, ¿para quién es la gloria de nuestra salvación? Para Dios. ¿Por qué? Porque la salvación solo puede ser por gracia. No vamos a hablar mucho de la fe porque es uno de los puntos que vamos a estudiar más adelante en otra clase. Pero este cuarto punto del orden de salvación también nos recuerda que la salvación es solo por gracia. Pasemos al quinto punto del orden de salvación, que es la justificación. ¿Qué es la justificación? La justificación es la declaración legal por la cual el condenado queda absuelto. Miren esto, porque a veces nosotros confundimos los términos. Justificar no quiere decir hacer justo a alguien en su práctica. No, eso no es. Sino que justificar quiere decir o nos habla de una declaración legal. Recordemos que nosotros vemos en la Biblia que Dios es juez y que Dios es el soberano. Y que los asuntos que vemos tratados en la Biblia son asuntos legales. Y el asunto de la salvación es un asunto legal. La justificación es la declaración legal de un juez por la cual él dice que una persona queda absuelta, que ha sido justificada. Es el regalo de Dios al creyente, a quien le acredita con base en la obra acabada de Cristo en la cruz, salvación, justicia. Sencillamente la justificación es el fallo justo de Dios respecto al creyente, por el cual lo declara sin culpa en relación al pecado y recto en cuanto a la posición moral en Cristo frente al Dios Santo. Es una declaración legal de que una persona ha sido
justificada. ¿Justificada en base a qué? Miren que no es simplemente que Dios dijo, este es justo y ya. No, es justificada en base a la obra sustitutiva de Cristo. Recordemos que Cristo lo que hace en la cruz es pagar por el pecado nuestro. La justicia dice que la paga del pecado es muerte. Todos los hombres hemos pecado, todos merecemos muerte. Jesucristo dijo, yo pago por el pueblo, yo pago por mi pueblo. Y es en esa muerte de Cristo que se ofreció como sustituto por nosotros, su iglesia, que los creyentes, que los hijos de Dios, los cristianos, tenemos salvación. Hemos creído en Cristo y somos justificados. Y la Biblia nos llama al arrepentimiento de la fe. La Biblia llama a todo hombre que se arrepienta, que crea en la obra de Cristo para ser justificado. La única manera de presentarnos justos delante de Dios es a través de la obra de Cristo, porque todos nosotros somos pecadores. La justificación es, en primera instancia, un juicio legal de Dios sobre el creyente donde lo declara justo, donde lo declara justo en base a la obra perfecta de Cristo. Y es lo que nos dice Romanos capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 19, vamos a leerlo hasta el 28. Miren lo que dice este texto. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley nos dice, los mandamientos nos dice lo que Dios ordena, pero ¿cómo quedamos todos bajo el juicio de Dios? Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Como todos somos pecadores, la ley lo que hace es mostrarnos que merecemos condenación. Dice el 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y es interesante, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero ahora hay una justicia de Dios que es en Cristo y con la cual podemos ser salvos, está diciendo Pablo. Dice el 24, siendo justificados como gratuitamente, otra vez, es por gracia. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es por la obra de Cristo, no es por la nuestra. Por eso el 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Qué dice? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado sin las obras de la ley. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó en la cruz. Porque Cristo ya cumplió la ley por nosotros, porque Él fue el sustituto. Y esa es la justificación. La justificación es una declaración legal, donde el creyente queda absuelto no por sus propios méritos, no por su propia justicia, sino por la justicia del sustituto. Prácticamente podemos decir que la Biblia enseña que al Cristo morir en la cruz, podemos decir que Él pagó, ¿cierto? En el juicio, no se va a decir que el hombre nunca pecó, se va a decir que el hombre pecó, pero que ya alguien pagó. ¿Quién pagó? Jesucristo. Y esa es la justificación. Y esa justificación es solo por gracia. Otro punto del orden de salvación que nos recuerda que es solamente por gracia, no por nuestras obras. No somos justificados por las obras de la ley, sino por la gracia, por la fe en Cristo. Continuemos con el siguiente elemento de ese orden de salvación, que es la adopción. Y la adopción es un punto importante también, porque es cuando Dios se digna conceder a todos los que son justificados por Jesucristo, que seamos participantes de la adopción. Dios nos adopta.
nos concede ser sus hijos. Nos cuenta a nosotros dentro del número de sus hijos. Gozamos de las libertades de ser hijos de Dios, de los privilegios de ser hijos de Dios. ¿Cuáles privilegios? Pues muchos. La Biblia dice que estamos marcados para salvación, por ejemplo. Dice que recibimos el espíritu de adopción. Dice que tenemos acceso confiado al trono de nuestro Padre, del Dios eterno, al trono de la gracia. Dice que estamos capacitados para clamar Abba Padre. Podemos decirle a Dios Padre nuestro. Dice que somos compadecidos por Dios, que somos protegidos por Dios, que somos ayudados, sostenidos por Dios, que somos provistos por Dios. Pero también el hecho de que seamos hijos de Dios también quiere decir que nosotros somos disciplinados por Dios. Y eso es importante. A veces solamente vemos la parte en donde nos gusta a nosotros, en donde recibimos alguna cosa que nos gusta. Pero ser hijos de Dios no quiere decir solamente ser protegidos por Dios y guardados y sostenidos, sino que también somos amonestados por Dios, somos corregidos por Dios, somos disciplinados por Dios. Pero nunca seremos desechados. Eso es algo maravilloso. Nunca somos desechados. Somos sus hijos. Fuimos sellados para el día de la redención. Tenemos una herencia eterna. Una herencia de salvación. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Habiéndonos predestinado para ser adoptados, ¿qué? Hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Y eso es maravilloso. Somos parte de esa familia de la fe, somos parte de los hijos de Dios. El séptimo punto de nuestro orden de salvación, que nos muestra que también somos nosotros salvos por gracia, es la santificación. Y este es un punto importante, ya que algunos ven la santificación como una obra del creyente, pero la Biblia nos la presenta como una obra de Dios. La Biblia nos enseña que los que somos llamados eficazmente y que somos regenerados, aquellos a los que se nos ha dado un corazón nuevo, que tenemos un espíritu nuevo dentro de nosotros, como dice Ezequiel, somos también santificados. Y miren, porque cuando hablamos de la justificación dijimos que es un acto legal, ¿no? Que ocurrió una vez para siempre, fuimos declarados justos y punto, una vez para siempre. Pero cuando hablamos de la santificación hablamos de un proceso que empezó con la regeneración y que continúa en la vida cristiana. Somos santificados real y personalmente por medio de la virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Cómo somos santificados? Por la palabra de Dios, por la predicación, por la lectura que hacemos todos los días, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Qué pasa en medio de esa santificación? Pues que el dominio del pecado sobre nosotros va siendo destruido, va siendo aplacado, y las diversas concupiscencias que hay en nosotros, pues son debilitadas y mortificadas más y más. Y los llamados somos más fortalecidos y vivificados en las gracias salvadoras. Dios obra en nosotros, perfecciona su obra de tal manera que podemos tener una práctica verdaderamente santa delante de Dios. Podemos tener santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Recuerdan que está escrito? Primera los Corintios 6:11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Lo dice claramente. Ahora ya no estamos como antes. Hemos sido transformados y nosotros encontramos una y otra vez el llamado del apóstol Pablo, el llamado de Dios a través de los diferentes escritores del Nuevo Testamento a la santificación. ¿Somos creyentes? Vivamos como hijos de Dios, vivamos como hijos de luz.
¿Quién obra esa santificación en nosotros? Es Dios. Miren que dice el texto, por el Espíritu de nuestro Dios. Dios nos santifica, Dios persevera en nosotros, no somos nosotros, es Dios el que persevera continuamente en nosotros. Muchas veces tiene que pasarnos por algunos procesos difíciles en los cuales nosotros vamos a entender, vamos a poder comprender, vamos a poder corregir nuestros pecados, nuestros errores y vamos a caminar como Dios nos ha mandado. Dios está obrando en nosotros y el que comenzó su obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por último, hablamos de la glorificación, que es el último de los puntos del orden de salvación, y también la glorificación nos habla de la gracia de Dios. ¿En qué sentido? La glorificación viene a ser aquel momento en que el Señor venga, aquel momento en que el Señor nos llame y que seamos transformados, que seamos renovados a su imagen completamente. Solo Dios tiene el poder de glorificar. Romanos 8:30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esperamos ese momento precioso en el que Dios nos glorifique. Esperamos ese momento precioso donde, como dice el salmista, despertaremos a su semejanza, seremos renovados. La glorificación. Y como dice este texto, en donde Pablo nos habla de este orden de salvación, es Dios el que un día nos glorificará. Es Dios el que nos puede glorificar. Nosotros no podemos glorificarnos, es solamente Dios. Así que todo el orden de salvación es solamente por gracia. Y aunque todo esto lo hace Dios en su gracia, todo esto lo hace jurisprudencialmente, es decir, dentro de la justicia. Dentro de la justicia. Miren que la gracia no es la evasión de la justicia, sino el cumplimiento de ella. Recordemos que todo esto es posible porque Cristo obró la redención nuestra en la cruz del Calvario. Recordemos que todo esto es posible porque alguien pagó, porque la justicia de Dios fue satisfecha. Lo único que el hombre aporta para salvarse es su pecado, nada más. El hombre no aporta nada más para su salvación. Todo lo demás, como hemos visto a través de estos 8 puntos, es la obra de Dios. Toda nuestra salvación, de principio a fin, es la obra de Dios. Podemos decir con Agustín, con Pablo, podemos decir con los reformadores y con todos los hombres de Dios que han predicado a través de todos los tiempos. Podemos decir con el mismo Jesucristo que la gracia es la razón de que nosotros tengamos salvación. Que no somos nosotros, que no son nuestras obras, que no son nuestras cualidades, sino que es solamente la gracia de Dios. Así que terminamos esta clase dándole gracias al Señor por su misericordia y por habernos concedido salvación en Jesucristo. Y en la próxima clase continuaremos este tema tan importante que es la teología de la Reforma y seguiremos viendo, examinando, estudiando esas 5 solas. Dios los bendiga.